5. Y no obstante, visto de manera objetiva, no tenía nada que inspirase miedo. No era muy alto, cuando creció, ni robusto, feo, desde luego, pero no hasta el extremo de causar espanto. No era agresivo, ni torpe, ni taimado, y no provocaba nunca. Prefería mantenerse al margen. Tampoco su inteligencia parecía desmesurada. Hasta los 3 años no se puso de pie y no dijo la primera palabra hasta los 4. Fue la palabra pescado, que pronunció como un eco en un momento de repentina excitación cuando un vendedor de pescado pasó por la rue de Charonne, anunciando a gritos su mercancía. Sus siguientes palabras fueron pelargonio, establo de cabras, versa y Jacques Lorrer, nombre este último de un ayudante de jardinero del contiguo convento de las Filles de la Croix, que de vez en cuando realizaba trabajos pesados para Madame Guillard y se distinguía por no haberse lavado ni una sola vez en su vida. Los verbos, adjetivos y preposiciones le resultaban más difíciles. Hasta el sí y el no, que por otra parte tardó mucho en pronunciar. Solo dijo sustantivos, o mejor dicho, nombres propios de cosas concretas, plantas, animales y hombres. Y cuando estas cosas, plantas, animales u hombres, le sorprendían de improviso por su olor. Sentado el sol de marzo sobre un montón de troncos de haya que crujían por el calor, pronunció por primera vez la palabra madera. Había visto la leña más de 100 veces y oído la palabra otras tantas, y además comprendía su significado porque en invierno le enviaban muy a menudo en su busca. Sin embargo, nunca le había interesado lo suficiente para pronunciar su nombre, lo cual hizo por primera vez aquel día de marzo, mientras estaba sentado sobre el montón de troncos, colocados como un banco bajo el tejado saliente del cobertizo de Madame Guillard, que daba al sur. Los troncos superiores tenían un olor dulzón de madera chamuscada. Los inferiores olían a musgo, y la pared de abetos rojos del cobertizo emanaba un cálido aroma de resina. Grenouille, sentado sobre el montón de troncos con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra la pared del cobertizo, había cerrado los ojos y estaba inmóvil. No veía, oía ni sentía nada. Solo percibía el olor de la leña que le envolvía y se concentraba bajo el tejado como bajo una cofia. Aspiraba este olor, se ahogaba en él, se impregnaba de él hasta el último poro, se convertía en madera, pero en un muñeco de madera, en un pinocho, sentado como muerto sobre los troncos hasta que, al cabo de mucho rato, tal vez media hora, vomitó la palabra madera. La arrojó por la boca como si estuviera lleno de madera hasta las orejas, como si pugnara por salir de su garganta después de invadirle la barriga, el cuello y la nariz. Y esto le hizo volver en sí, y le salvó cuando la abrumadora presencia de la madera, su aroma, amenazaba con ahogarle. Se despertó del todo con un sobresalto. Bajó resbalando por los troncos y se alejó tambaleándose como si tuviera piernas de madera. Aún varios días después seguía muy afectado por la intensa experiencia olfatoria, y cuando su recuerdo le asaltaba con demasiada fuerza murmuraba «madera, madera», como si fuera un conjuro. Así aprendió a hablar. Las palabras que no designaban un objeto oloroso, o sea, los conceptos abstractos, ante todo de índole ética y moral, le presentaban serias dificultades. No podía retenerlas, las confundía entre sí, las usaba, incluso de adulto, a la fuerza y muchas veces impropiamente. Justicia, conciencia, Dios, alegría, responsabilidad, humildad, gratitud, etc. expresaban ideas enigmáticas para él. Por el contrario, el lenguaje corriente habría resultado pronto escaso para designar todas aquellas cosas que había ido acumulando como conceptos olfativos. Pronto no olió solamente a madera, sino a clases de madera. Arce, roble, pino, olmo, peral, a madera vieja, joven, podrida, mohosa, musgosa, e incluso a troncos y astillas individuales y a distintas clases de serrín, y los distinguía entre sí como objetos claramente diferenciados, como ninguna otra persona habría podido distinguirlos con los ojos. Y lo mismo le ocurría con otras cosas. Sabía que aquella bebida blanca que Madame Guillard daba todas las mañanas a sus pupilos se llamaba solo leche, aunque para Grenouille cada mañana olía y sabía de manera distinta, según lo caliente que estaba, la vaca de que procedía, el alimento de esta vaca, la cantidad de nata que contenía, etc. Que el humo, aquella mezcla de efluvios que constaba de 100 aromas diferentes y cuyo tornasol se transformaba no ya cada minuto, sino cada segundo, formando una nueva unidad, como el humo del fuego, solo tenía un nombre, humo, que la tierra, el paisaje, el aire, que a cada paso y a cada aliento eran invadidos por un olor distinto y animados, en consecuencia, por otra identidad, solo se designaban con aquellas 3 simples palabras. Todas estas grotescas desproporciones entre la riqueza del mundo percibido por el olfato y la pobreza del lenguaje hacían dudar al joven Grenouille
del sentido de la lengua y solo se adaptaba a su uso cuando el contacto con otras personas lo hacía imprescindible. A los 6 años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. No había ningún objeto en casa de Madame Guillard, ningún lugar en el extremo norte de la Rue de Charonne, ninguna persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto o empalizada, ningún rincón, por pequeño que fuese, que no conociera, reconociera y retuviera en su memoria olfativamente, con su identidad respectiva. Había reunido y tenía a su disposición 10.000, 100.000 aromas específicos, todos con tanta claridad que no solo se acordaba de ellos cuando volvía a olerlos, sino que los olía realmente cuando los recordaba. Y aún más, con su sola fantasía era capaz de combinarlos entre sí, creando nuevos olores que no existían en el mundo real. Era como si poseyera un inmenso vocabulario de aromas que le permitiera formar a voluntad enormes cantidades de nuevas combinaciones olfatorias. A una edad en que otros niños tartamudeaban con las primeras palabras aprendidas, las frases convencionales, a todas luces insuficientes para la descripción del mundo. Si acaso, lo único con que podía compararse su talento era la amplitud musical de un niño prodigio que hubiera captado las melodías y armonías del alfabeto de los distintos tonos y ahora compusiera al mismo nuevas melodías y armonías, con la salvedad de que el alfabeto de los olores era infinitamente mayor y más diferenciado que el de los tonos, y también de que la actividad creadora del niño prodigio Grenouille se desarrollaba únicamente en su interior y no podía ser percibida por nadie más que por él mismo. Se fue volviendo cada vez más introvertido. Le gustaba vagar solo y sin rumbo por la parte norte del Faubourg Saint-Antoine, cruzando huertos, viñas y prados. Muchas veces no regresaba a casa por la noche y estaba días enteros sin aparecer. Luego sufría el correspondiente castigo de los bastonazos sin ninguna expresión de dolor. Ni el arresto domiciliario, ni el ayuno forzoso, ni el trabajo redoblado podían cambiar su conducta. La asistencia esporádica de 1 año y medio a la escuela parroquial de Notre-Dame de Bon Secours no produjo un efecto aparente. Aprendió a deletrear y escribir su propio nombre, pero nada más. Su maestro le tenía por un imbécil. En cambio, Madame Guillard se percató de que poseía ciertas facultades y cualidades que eran extraordinarias, por no decir sobrenaturales. Por ejemplo, parecía totalmente inmune al temor infantil de la oscuridad y de la noche. Se le podía mandar a cualquier hora con algún encargo al sótano, o donde los otros niños no se atrevían a ir ni con una linterna, o al cobertizo a buscar leña en una noche oscura como boca de lobo. Y nunca llevaba consigo una luz, a pesar de lo cual encontraba lo que buscaba, y volvía enseguida con su carga, sin dar un paso en falso, ni tropezar, ni derribar nada. Y aún más notable era algo que Madame Guillard creía haber comprobado. Daba la impresión de que veía a través del papel, la tela o la madera. Y sí, incluso a través de las paredes y las puertas cerradas. Sabía cuántos niños y cuáles de ellos se hallaban en el dormitorio sin haber entrado en él, y también sabía cuándo se escondía una oruga en la coliflor antes de partirla. Y una vez que ella había ocultado también el dinero, que no lo encontraba, porque cambiaba de escondite, señaló sin buscar un segundo un lugar detrás de la viga de la chimenea, y en efecto, allí estaba. Incluso podía ver el futuro, pues se anunciaba la visita de una persona mucho antes de su llegada, y predecía infaliblemente la proximidad de una tormenta antes de que apareciera en el cielo la más pequeña nube. Madame Guillard no habría imaginado ni en sueños, ni siquiera aunque el atizador le hubiera dejado indemne el sentido del olfato, que todo esto no lo veía con los ojos, sino que lo husmeaba con la nariz, que cada vez olía con más intensidad y precisión. La oruga en la col, el dinero detrás de la viga, las personas a través de las paredes, y a una distancia de varias manzanas. Estaba convencida de que el muchacho, imbécil o no, era un vidente, y como sabía que los videntes ocasionaban calamidades e incluso la muerte, empezó a sentir miedo. Un miedo que se incrementó ante la insoportable idea de vivir bajo el mismo techo con alguien que tenía el don de ver a través de las paredes y vigas un dinero escondido cuidadosamente. Por lo que en cuanto descubrió esta horrible facultad de Grenouille, ardió en deseos de deshacerse de él y dio la casualidad de que por aquellas mismas fechas, Grenouille tenía 8 años, el convento de Saint Merry suspendió sus pagos anuales sin indicar el motivo. Madame Guillard no hizo ninguna reclamación. Por decoro, esperó otra semana y al no llegar tampoco entonces el dinero convenido, cogió al niño de la mano y fue con él a la ciudad. En la Rue de la Mortellerie, cerca del río, conocía a un curtidor llamado Grimal que tenía una necesidad notoria de mano de obra joven, no de aprendices u oficiales, sino de jornaleros baratos. En el oficio había trabajos: limpiar la carne de pieles putrefactas de animales, mezclar líquidos venenosos para curtir y teñir, preparar el tanino cáustico para el curtido, tan peligrosos que un maestro responsable no los confiaba, si podía evitarlo, a sus trabajadores especializados, sino a maleantes sin trabajo,
vagabundos e incluso niños sin amo por los cuales nadie preguntaba en caso de una desgracia. Como es natural, Madame Guillard sabía que en el taller de Grimal el niño Grenil tenía pocas probabilidades de sobrevivir, pero no era mujer para preocuparse por ello. Ya había cumplido con su deber. El plazo del hospedaje había tocado a su fin. Lo que pudiera ocurrirle ahora a su antiguo pupilo no le concernía en absoluto. Si sobrevivía, mejor para él, y si moría daba igual. Lo importante era no infringir la ley. Exigió a Monsieur Grimal una declaración por escrito de que se hacía cargo del muchacho. Firmó por su parte el recibo de 15 francos de comisión y emprendió el regreso a su casa de la Rue de Charonne, sin sentir la menor punzada de remordimiento. Por el contrario, creía haber obrado no solo bien, sino además con justicia, puesto que seguir manteniendo a un niño por el que nadie pagaba redundaría en perjuicio de los otros niños, e incluso de sí misma, y pondría en peligro el futuro de los demás pupilos y su propio futuro, es decir, su propia muerte privada, que era el único deseo que tenía en la vida. Dado que abandonamos a Madame Guillard en este punto de la historia y no volveremos a encontrarla más tarde, queremos describir en pocas palabras el final de sus días. Aunque muerta interiormente desde niña, Madame Guillard alcanzó para su desgracia una edad muy avanzada. En 1782, con casi 70 años, cerró su negocio y se dedicó a vivir de renta en su pequeña vivienda, esperando la muerte. Pero la muerte no llegaba. En su lugar llegó algo con lo que nadie en el mundo habría podido contar y que jamás había sucedido en el país. A saber, una revolución, o sea, una transformación radical del conjunto de condiciones sociales, morales y trascendentales. Al principio, esta revolución no afectó en nada el destino personal de Madame Guillard. Sin embargo, con posterioridad, cuando casi tenía 80 años, sucedió que el hombre que le pagaba la renta se vio obligado a emigrar y sus bienes fueron expropiados y pasaron a manos de unos fabricantes de calzas. Durante algún tiempo pareció que tampoco este cambio tendría consecuencias fatales para Madame Guillard, ya que el fabricante de calzas siguió pagando puntualmente la renta. No obstante, llegó un día en que le pagó el dinero no en monedas contantes y sonantes, sino en forma de pequeñas hojas de papel impreso, y esto marcó el principio de su fin material. Pasados 2 años, la renta ya no llegaba ni para pagar la leña. Madame Guillard se vio obligada a vender la casa y a un precio irrisorio, además, porque de repente había millares de personas que, como ella, también tenían que vender su casa. Y de nuevo le pagaron con aquellas malditas hojas que al cabo de otros 2 años habían perdido casi todo su valor. Hasta que en 1797, se acercaba ya a los 90, perdió toda la fortuna amasada con su trabajo esforzado y secular y fue a alojarse a una diminuta habitación amueblada en la Rue des Coquelles. Y entonces, con un retraso de 10 o 20 años, llegó la muerte en forma de un lento tumor en la garganta que primero le quitó el apetito y luego le arrebató la voz, por lo que no pudo articular ninguna protesta cuando se la llevaron al Hotel Dieu. Allí la metieron en la misma sala atestada de moribundos donde había muerto su marido. La acostaron en una cama con otras 5 mujeres, totalmente desconocidas, que yacían cuerpo contra cuerpo, y la dejaron morir durante 3 semanas a la vista de todos. Entonces la introdujeron en un saco, que cosieron, la tiraron a las 4 de la madrugada a una carreta junto con otros 50 cadáveres, y la llevaron acompañada por un repiqueteo de una campanilla al recién inaugurado cementerio de Clamart, a casi 2 kilómetros de las puertas de la ciudad, donde la enterraron en una fosa común bajo una gruesa capa de cal viva. Esto sucedió el año 1799. Gracias a Dios, Madame Guillard no presentía nada de este destino que tenía reservado cuando aquel día del año de 1747 regresó a casa tras abandonar al muchacho Grenville y nuestra historia. Es probable que hubiese perdido su fe en la justicia y con ella el único sentido de la vida que era capaz de comprender. 6. Después de la primera mirada que dirigió a Monsieur Grimal, o mejor dicho, después del primer husmeo con que absorbió el aura olfativa de Grimal, supo Grenville que este hombre sería capaz de matarle a palos a la menor insubordinación. Su vida valía tanto como el trabajo que pudiera realizar. Dependía únicamente de la utilidad que Grimal le atribuyera. De modo que Grenville se sometió y no intentó rebelarse ni una sola vez. Día tras día concentraba en su interior toda la energía de su terquedad y espíritu de contradicción, empleándola solamente para sobrevivir como una garrapata al periodo glacial que estaba atravesando. Resistente, frugal, discreto, manteniendo al mínimo pero con sumo cuidado la llama de la esperanza vital. Se convirtió en un ejemplo de docilidad, laboriosidad y modestia. Obedecía en el acto, se contentaba con cualquier comida. Por la noche se dejaba encerrar en un cuartucho adosado al taller donde se guardaban herramientas y pieles aladas. Allí dormía sobre el suelo gastado por el uso.
Durante el día trabajaba de sol a sol, en invierno 8 horas y en verano 14, 15 y hasta 16. Limpiaba de carne las hediondas pieles, las enjuagaba, pelaba, blanqueaba, cauterizaba y abatanaba. Las impregnaba de tanino, partía leña, descortezaba abedules y tejos, bajaba al noque lleno de vapor cáustico y colocaba pieles y cortezas a capas, tal como le indicaban los oficiales. Esparcía agallas machacadas por encima y cubría la espantosa hoguera con ramas de tejo y tierra. Años después tuvo que apartarlo todo para extraer de su tumba las pieles momificadas convertidas en cuero. Cuando no enterraba o desenterraba pieles, acarreaba agua. Durante meses acarreó agua desde el río, cada vez 2 cubos, cientos de cubos al día, pues el taller necesitaba ingentes cantidades de agua para lavar, ablandar, hervir y teñir. Durante meses vivió con el cuerpo siempre húmedo de tanto acarrear agua. Por las noches la ropa le chorreaba y tenía la piel fría, esponjada y blanda como el cuero lavado. Al cabo de 1 año de esta existencia más animal que humana, contrajo el antrax maligno, una temida enfermedad de los curtidores que suele producir la muerte. Grimal ya le había desahuciado y empezado a buscar un sustituto, no sin lamentarlo, porque no había tenido nunca un trabajador más frugal y laborioso. Cuando Grenouille, contra todo pronóstico, superó la enfermedad. Solo le quedaban cicatrices de los grandes antrax negros que tuvo detrás de las orejas, en el cuello y en las mejillas, que lo desfiguraban, afeándolo todavía más. Aparte de salvarse, adquirió, ventaja inapreciable, la inmunidad contra el mal, de modo que lo sucesivo podría descarnar con manos agrietadas y ensangrentadas las pieles más duras sin correr el peligro de contagiarse. En esto no solo se distinguía de los aprendices y oficiales, sino también de sus propios sustitutos potenciales. Y como ahora ya no era tan fácil de reemplazar como antes, el valor de su trabajo se incrementó, y también por consiguiente el valor de su vida. De improviso ya no tuvo que dormir sobre el santo suelo, sino que pudo construirse una cama de madera en el cobertizo y obtuvo paja y una manta propia. Ya no le encerraban cuando se acostaba y la comida mejoró. Grimal había dejado de considerarle un animal cualquiera. Ahora era un animal doméstico útil. Cuando tuvo 12 años, Grimal le concedió medio domingo libre, y a los 13 pudo incluso disponer de 1 hora todas las noches después del trabajo para hacer lo que quisiera. Había triunfado, ya que vivía y poseía una porción de libertad que le bastaba para seguir viviendo. Había terminado el invierno. La garrapata Grenouille volvió a moverse, olisqueó el aire matutino y sintió la atracción de la casa. El mayor coto de olores del mundo le abría sus puertas, la ciudad de París.